Shalom, familia sefardí. Hoy quiero hablaros sobre la masacre de Granada del año 1066, que fue uno de los episodios más sanguinarios de la historia medieval musulmana contra la comunidad judía en la península ibérica. Según las fuentes medievales, se estima que 4.000 judíos fueron asesinados, y entre ellos el visir Yosef ibn Nagrela. Para comprender la masacre es necesario situarse en el contexto político del siglo XI. Tras la desaparición del Califato de Córdoba en el año 1031, Al-Ándalus quedó fragmentado en múltiples reinos independientes llamados taifas. Esta división debilitó el poder musulmán peninsular y generó continuas rivalidades políticas, guerras y alianzas cambiantes. La taifa de Granada estaba gobernada por la dinastía zirí, de origen bereber. En este ambiente surgió una figura extraordinaria, Samuel ibn Nagrela. Samuel fue un intelectual judío que alcanzó el cargo de visir del rey zirí Badis ben Jabús, algo excepcional en el mundo islámico medieval. Además de político, fue poeta, militar y líder de la comunidad judía granadina. Nacido en Mérida hacia el año 993 y educado en Córdoba, Samuel huyó a Granada tras la guerra civil que provocó la caída del califato. Gracias a su extraordinaria formación en hebreo, árabe, derecho y administración, fue ganando influencia hasta convertirse en el principal consejero del rey Badis. Además de erigir la política del reino, comandó ejércitos ziríes en diversas campañas militares, algo excepcional para un judío en la Europa medieval, y también ejerció como naguit, es decir, máxima autoridad de la comunidad judía andalusí. El historiador Norman Roth, en su obra Judíos, visigodos y musulmanes en la España medieval, explica que Samuel ibn Nagrela representó uno de los puntos más altos de integración judía en Al-Ándalus. Según Roth, el ascenso de Samuel reflejaba la flexibilidad política de ciertos reinos taifas, donde la capacidad administrativa y diplomática podía pesar más que el origen religioso. Samuel murió hacia el año 1055 y fue sucedido por su hijo Yosef ibn Nagrela. A diferencia de su padre, Yosef fue una figura mucho más polémica. Las fuentes judías tienden a describirlo como un joven culto y refinado, mientras que varias crónicas musulmanas lo presentan como arrogante, ambicioso y políticamente imprudente. Como su padre, Yosef recibió una esmerada educación en cultura árabe y hebrea y heredó no solo el cargo de visir, sino también el liderazgo de la comunidad judía granadina. Sin embargo, nunca consiguió alcanzar el prestigio político ni la autoridad personal que había tenido su padre, lo que facilitó que se convirtiera en el blanco de las luchas internas de la corte. La figura de Yosef ibn Nagrela se convirtió rápidamente en el centro de tensiones políticas y sociales. Que fuera visir de un reino musulmán y además líder de la comunidad judía despertó resentimiento entre sectores de la élite bereber y de la población musulmana. Conviene recordar que la Granada del siglo XI no estaba habitada únicamente por musulmanes y judíos. También existían comunidades cristianas mozárabes, es decir, aquellos cristianos que vivían bajo dominio islámico conservando su religión. Aunque eran numéricamente inferiores a la población musulmana,
formaban parte de la compleja diversidad religiosa de Al-Ándalus y compartían con los judíos la condición de comunidades protegidas, pero jurídicamente subordinadas dentro del sistema islámico. Las tensiones no eran exclusivamente religiosas. Muchos historiadores modernos insisten en que el conflicto tuvo también una fuerte dimensión política y social. El medievalista Brian Catlos sostiene que reducir el episodio a un simple estallido de odio religioso resulta simplista. En sus estudios afirma que el conflicto estuvo ligado a luchas de poder dentro de la corte zirí y al temor de que Yosef acumulase una influencia excesiva. Según algunas crónicas, Yosef habría conspirado con la taifa rival de Almería para hacerse con el control del reino granadino. Aunque no todos los historiadores consideran totalmente fiable esta acusación, el rumor contribuyó enormemente a aumentar la hostilidad contra él. Además, la riqueza y el poder alcanzados por ciertos miembros de la comunidad judía provocaban resentimiento social entre los musulmanes. En las sociedades medievales, las minorías religiosas podían ser toleradas, pero normalmente dentro de límites muy definidos. La presencia de un judío ocupando uno de los cargos políticos más altos de Granada era vista por algunos sectores musulmanes como una alteración del orden tradicional. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. Uno de los elementos más citados por los historiadores es el famoso poema antijudío escrito por Abu Ishaq de Elvira. Este poeta y jurista musulmán redactó una violenta sátira contra Yosef ibn Nagrela y contra la influencia judía en Granada. El texto denunciaba que los judíos habían alcanzado una posición que, según el autor, no les correspondía dentro de la sociedad islámica. Algunos versos se hicieron especialmente conocidos por su tono incendiario. Bernard Lewis, en su obra Los judíos del Islam, recoge fragmentos donde Abu Ishaq justificaba abiertamente la violencia contra los judíos y afirmaba que permitir su permanencia en el poder era una ruptura de la fe. El poema tuvo una enorme difusión entre la población bereber y contribuyó a alimentar el clima de hostilidad. Sin embargo, varios historiadores advierten que no debe interpretarse como la causa única de la masacre. Pues bien, el 30 de diciembre del año 1066 estalló finalmente la revuelta. Una multitud de musulmanes asaltó el Palacio Real de Granada, donde Yosef ibn Nagrela se había refugiado. Fue capturado y ejecutado públicamente. Algunas fuentes afirman que posteriormente fue crucificado en una de las puertas de la ciudad, aunque los detalles exactos de su ejecución no están completamente claros. Tras su muerte, la violencia se extendió rápidamente hacia la comunidad judía. Casas y barrios fueron saqueados y miles de personas murieron en cuestión de horas. Las cifras tradicionales hablan de más de 1.500 familias asesinadas, equivalentes a unas 4.000 personas. Aunque algunos investigadores consideran que los números medievales pueden estar exagerados, existe consenso en que la magnitud de la matanza fue enorme para la época. El historiador Walter Lacoyar, en La cara cambiante del antisemitismo, considera este episodio como uno de los primeros grandes pogromos de la historia europea. Aunque el término pogromo es moderno y normalmente se asocia
a las persecuciones antijudías posteriores en la Europa oriental, algunos especialistas sí lo utilizan para describir la violencia colectiva contra los judíos de Granada. Como ya os comenté en un vídeo recientemente, la masacre de Granada ocupa un lugar importante en los debates historiográficos sobre la convivencia en Al-Ándalus. Durante mucho tiempo, algunos autores presentaron la España musulmana como un modelo casi ideal de tolerancia entre musulmanes, judíos y cristianos. Sin embargo, investigaciones más recientes han matizado mucho esa visión. Es cierto que, comparado con buena parte de la Europa cristiana medieval, Al-Ándalus ofreció en ocasiones mayores posibilidades culturales y económicas a las minorías religiosas. La llamada Edad de Oro de la cultura judía hispánica floreció precisamente bajo dominio musulmán. Intelectuales judíos como Moses ibn Ezra o Yehuda Halevi desarrollaron allí una intensa actividad cultural. Sin embargo, la tolerancia tenía límites. Judíos y cristianos eran considerados inferiores jerárquicamente en la sociedad musulmana y debían pagar impuestos especiales y aceptar ciertas restricciones sociales y jurídicas. El historiador Bernard Lewis insiste en que la situación de las minorías bajo el Islam medieval fue generalmente mejor que la que sufrían en muchas regiones cristianas contemporáneas, pero no equivalente a una igualdad moderna. Por su parte, Brian Catlos advierte contra las simplificaciones ideológicas, tanto las que idealizan Al-Ándalus como las que lo describen únicamente como un espacio de persecución religiosa. Según Catlos, la realidad histórica fue mucho más compleja y estuvo marcada por relaciones cambiantes de cooperación, conflicto y dependencia mutua. Como conclusión, la masacre destruyó gran parte de la comunidad judía granadina y marcó profundamente la memoria sefardí. Aunque posteriormente hubo cierta recuperación demográfica, el episodio simbolizó la fragilidad de la posición judía incluso en periodos de relativa prosperidad. Décadas más tarde, la llegada de los almorávides y posteriormente de los almohades endureció todavía más la situación de las minorías religiosas en Al-Ándalus. Muchos judíos emigraron hacia territorios cristianos del norte o hacia otras regiones del Mediterráneo. En la actualidad, la masacre de Granada sigue siendo objeto de debate entre historiadores, especialmente en relación con la idea de convivencia medieval. El episodio demuestra que la coexistencia entre culturas y religiones en Al-Ándalus fue real en muchos aspectos, pero también vulnerable a tensiones políticas, económicas y sociales. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya habíais oído hablar de la masacre de Granada? ¿Qué os parecen estos vídeos en los que os cuento episodios específicos de la historia sefardí? Decídmelo en los comentarios, por favor. Y ya sabéis que, como siempre, en la cajita de información de este vídeo os dejo el acceso a los libros en los que podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar precisamente con unos versos del poema antijudío escrito por Abu Ishaq de Elvira, del que os hablaba al inicio. Con un odio incendiario, este poeta musulmán contribuyó a incitar a la población musulmana a actuar contra la comunidad judía de Granada. Si os dais cuenta, lamentablemente, la historia no ha cambiado nada y se sigue repitiendo. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos el próximo domingo. Llegué a Granada y los vi repartirse la ciudad y las provincias, con uno de sus malditos hombres en cada lugar. Recaudan todos los impuestos, devoran las riquezas. Su jefe mono ha revestido su casa de mármol y ha conducido hasta ella las mejores aguas. Nuestros asuntos están ahora en sus manos y nosotros permanecemos a su puerta. Se ríen de nosotros y de nuestra religión. No consideres una falta de fe matarlos. La falta de fe sería dejarlos continuar.